Nuestro tema número 3, tablas estadísticas. Les decíamos que a partir de las tablas se generan los gráficos, la interpretación. Vamos a ver qué condiciones, qué características nos permiten para establecer estas tablas, ¿no? Efectuando la clasificación y el conteo de los datos es necesario presentarlos de manera clara, sintética y significativa para su mejor y fácil entendimiento. Para ello se recurre a la tabla estadística y al gráfico estadístico, que es lo que les comentaba. Normalmente fíjense ustedes que la información que nos pasan en las noticias, normalmente sale una tabla primero y luego ya presentan el gráfico. Y a partir de ahí se hacen estimaciones, se hacen según lo que quieran dar a conocer, las proyecciones, pero a partir de las tablas es lo que se va haciendo, ¿no? La tabla o cuadro estadístico consta de tres partes que reciben el nombre que anuncian la peculiaridad fundamental de su estructura: cabeza, cuerpo y pie. Vamos a ver cómo se constituye y cómo se establece. Esta es una tabla. Si ustedes se fijan en la parte que estamos viendo, nos dice una parte importante, es esto, la fuente. Siempre todas las tablas deben de tener su fuente. ¿De dónde saqué los datos? Yo no puedo tener información que me haya inventado. Por eso es importante que vayamos viendo cómo la conforma, ¿no? El talón es la parte de los datos principal y el campo son los datos que nos da la tabla en cuanto a qué estamos midiendo: producción, valor en millones de pesos, etcétera. Vamos a ir dando ejemplos y conforme vayamos avanzando las van a ir conociendo. La parte de arriba siempre, estas son las tablas que les digo que ustedes van a tener que hacer en, en su libreta, en hojas de cuadrícula. Si se los pidiera en Excel, pues tendrían que escribir todo eso en Excel, con las rayas, con todo eso, y pues es un poquito complicado y más fácil. A mano alzada ustedes pueden hacer esta, así como la están viendo, con su puño y letra, con sus rayas, es más rápido, ¿no? Se van a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Esta parte de arriba recibe el nombre de cabeza. Todas las tablas deben de tener su cabeza para identificar de qué nos están hablando. Aquí en este caso nos dice que son artículos producidos por la industria de la transformación México 1978. Ojo, esta es la tabla. Falta que vean cómo me dan una serie de datos y yo los debo demostrar de esta manera. Si ustedes se fijan al verla, se dieron cuenta muy rápidamente qué artículo están midiendo, la unidad de medida, clave, y todo esto lo vamos a ir definiendo para que sepan cómo hacer sus propias tablas, ¿no? Este es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues la información general de lo que yo quiero dar a conocer brevemente. Y la fuente, que es la parte primordial de nuestra tabla, nunca debe de faltar, es el pie. El pie lo constituye nuestra fuente de datos. Aquí dice datos supuestos porque no tiene una información, se inventó y no hay una fuente real. Ustedes pueden hacer sus tablas con datos supuestos. Otro ejemplo: análisis de estructura de algunos cuadros, población rural y urbana. Ustedes se van a ir fijando. Esta es mi cabeza, 1990 a 1930. Si ustedes aprecian esta parte de aquí, vayan viendo qué característica le ven de distinto, ¿sí? Y ahorita lo vamos a comentar. Mi cabeza es el título. Mi cuerpo es la información que yo quiero resaltar de esa población rural y urbana. uh, en ese sentido. Pareciera que fuera un error. Si ustedes se fijan, 1900, 1910 y brinca hasta el 21, luego 1930. Los censos de población siempre se dan cada 10 años, ¿sí? Por eso nos brinca. ¿Y por qué nos brinca? En el pie, cualquier dato, ojo, que les quede claro, cualquier dato que yo vea que no respeta la tabla porque brinca, como en este caso, o me falta un dato que se ve que no hay una secuencia, lo debo de anotar en el pie, como lo anotamos aquí.
En 1921 el censo se debió levantar en 1920. Se retrasó un año debido al movimiento armado de la Revolución Mexicana. Y debo de especificar para que me quede claro qué es la población rural y al menos eh, a- población rural menos de 2.500 habitantes. Mi fuente son los censos. Acuérdense, siempre deben de poner su fuente, ¿sí? Para que tenga mayor veracidad su tabla. Y las observaciones que quieran anotar de la diferencia que haya o exista dentro de su tabla, ¿no? Va en el pie. Primero la observación y luego al final su fuente, ¿sí? En este caso, estamos hablando para que no sean unos numerotes muy grandotes, porque toda tabla debe de tener la confección de que sea simple, sencilla y clara. Si yo pusiera 13.600.554, no habría la posibilidad de que algunos las pudieran leer. Entonces, ¿qué hago? Introduzco una unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Es una parte que yo puedo abreviar. ¿A qué se refiere? Que si yo tengo 13.6, estamos hablando, en base a mi unidad de medida, millones. 2.6 millones, ¿sí? Y ustedes si se fijan, si yo sumo los 11 y 2.6 serían los 13.6 millones de habitantes, donde 2.6 millones eran urbana y 11 millones era rural. Así lo puedo leer más fácil. Entonces mi unidad de medida me permite establecer una unidad de medida que pueda yo abreviar mi tabla, mi cuadro, que me permita expresar muy sencilla esa parte. La unidad de medida siempre va entre paréntesis y en la parte de arriba en nuestra cabeza, ¿sí? Producción de azúcar en entidades. Si se fijan, aquí ya me dice que son kilogramos, ¿sí? 30 millones 13.100. Si se fijan, nos cuesta más trabajo leer cantidades muy grandes. Y seguimos teniendo nuestra cabeza, nuestro cuerpo y nuestra fuente. Fuente, Manuel Azucarero, México, ¿sí? Vean cómo nos cuesta trabajo leer cantidades muy grandes. A ver, traten de leer ustedes la de Veracruz. Y les puedo apostar que más de algunos se les trabó y ya no supieron leerla. ¿Qué hago? Son kilogramos la unidad de medida, ¿sí? Aquí podíamos haber abreviado, ¿no? Pero está de esa manera. Alumnos de primer ingreso por especialidad. Mi cabeza ya me dice qué son. Mi cuerpo son las especialidades que se tienen. El total de alumnos, esta es otra variante. Yo puedo poner mi total en la parte de arriba y de ahí desgloso para que se entiendan cuántos fueron en total y poder calcularlo, ¿no? O normalmente se pone como parte del encabezado el total de alumnos de esta manera. Y nuestro pie que sería nuestra fuente, ¿no? La unidad de medida, alumnos de primer ingreso, ¿sí? ¿Qué es la unidad de medida finalmente? Es el número que indica las veces que la unidad 1, o sea, 1 es una unidad, está contenida en ella. La unidad de medida, millón de habitantes, indica que la unidad, un habitante, está contenida 1 millón de veces en la unidad de medida tomadas como base. ¿Qué es lo que les explicaba? Si yo pongo en mi cabeza unidad de medida millones y pongo 1, sería 1 millón. Si pongo kilogramos y pongo un 5, serían 5 kilogramos para no estar repitiendo eh, las cantidades o las unidades de medida. De hecho, pues ya ustedes lo pueden ir estableciendo para expresar esta unidad con un número concreto, digamos 13.607.259 habitantes, simplemente se divide entre 1 millón y me quedaría de esa manera, 13.6, ¿sí? Normalmente ya no ocupamos tanto número,
pero hay una regla que también nos lo indica. Dice, el cociente con 0.01, ojo, 0.01 de aproximación, se escribirá 13.61 por el redondeo. Si ustedes checan, de este 9 pasa de 5 y ese 0 se convierte en 1, porque mi aproximación son 2 decimales, eso me indica 0.01, es la aproximación. ¿Qué quiere decir? Que nomás voy a tomar estas dos primeras cifras, pero no tomo 60, sino redondeo la cantidad. Si pasa de 5, de 6 en adelante, lo redondeo 1, el más cercano. Y con punto 1 nomás me dice que nomás tome la primera, que sería esta parte. ¿Sí? Esa parte ya no tomo en cuenta el 0 ni el 9, porque me marca que nada más debe de ser punto 1, ¿sí? En la práctica la división se efectúa mentalmente, ¿no? Por la aproximación ya que estamos aclarando. Entonces, a partir de ahorita, redondeamos a partir del 5, ya con 6, redondeamos a la cantidad hacia la izquierda, el inmediato superior. Toneladas, para convertir el número concreto 18.325 kilogramos a toneladas, basta con dividirlo por 1000 y redondear, digamos, a punto 1, o sea, nada más a un decimal y sería de esta manera, ¿no? 18.3 porque es punto 1. Esta finalidad de introducir unidades de medida en un cuadro estadístico es simplificar los datos que originalmente son de orden de miles, cientos de miles, millones, etcétera. Esta simplificación, si se le acompaña por redondeo correcto, no produce errores significativos en los datos originales y facilita enormemente la lectura y el análisis de los mismos, que es lo que les comentaba. La idea de simplificar las unidades de medida es para que yo pueda leerlo rápidamente, ¿sí? Por esta razón se recomienda utilizar unidades de medida adecuadas cuando los datos que se manejan son por lo menos en el orden de los miles, ¿no? 18.354 ya puedo utilizar una unidad de medida. Por ejemplo, esta parte que tenemos, ¿no? Si se fijaron, ya puse miles yo, mi unidad de medida, y ya estamos hablando de miles, 619.654 al punto 1, ya se redondea en ceros. Normalmente ya cuando redondeamos estos ceros desaparecen, ya no hay necesidad de ponerlo, ¿no? Se sobreentiende que la parte decimal, porque es pequeña, se puede menospreciar para los datos más precisos. Bien, ¿en qué consisten sus ejercicios? Están en la página 23 o de aquí los puede copiar ustedes. Y fíjense la anotación que les hago. Te sugiero que vayas realizando los de tu problemario al mismo tiempo para que no se te acumulen las actividades. Te recuerdo que el problemario tengo tu evaluación. ¿Qué van a hacer ustedes? Por eso dice que solo uno. Me dice, construye con los datos que le proporciona a continuación una tabla. Aquí van a hacer uno. Perdón, ¿qué van a hacer? Fíjense los datos que tiene el anuario estadístico y los datos que va manejando. Toda esta información, la idea de las tablas es que toda esta información me la diseñen en una tabla, como las que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí? De hecho, por eso se los pido que lo hagan en hoja de cuaderno de cuadrícula, por si se equivocan puedan borrarlo. Pueden ser a lápiz, a tinta, eso no es problema, para que ustedes puedan borrar, ¿sí? Les recuerdo, van a hacer todos estos ejercicios, ya expliqué lo que es una tabla, hacen su ejercicio, terminando el tema, yo les sugiero que vayan haciendo los de su problemario, que son ejercicios exactamente parecidos a estos, no iguales, para que se vayan familiarizando y puedan hacer su examen. Ojo, chequen las fechas de cuando presenta
¿Cuánto va a subir esto? Esto me lo va a hacer junto con las actividades 1, 2 y 3. Y esta es la primera sección de ejercicios que tienen en su hoja para que después los junte y los escanee todos en un solo PDF. Este es el ejercicio 2. Ojo, aquí me presenta dos cuadros. Una que exhiba la información tal y como la están leyendo aquí, ¿sí? Y otra introduciendo una unidad de medida. ¿Qué quiere decir? Pues en base a lo que les di acá, analicen qué les conviene. Poner unidad de medida en miles, en millones, en qué. Uno normal tal y como lo están leyendo y otra con una unidad de medida. Algunas reglas para la confección y presentación de la tabla que estamos viendo que van a hacer ustedes en su libreta. Nada más me van a poner la pura tabla, ya no me repitan los datos, ¿sí? Los datos chequen su cuadernillo, ahí vienen todos los datos. No necesitan copiarlos. Yo lo único que quiero es la pura tabla. Obviamente me van a poner ejercicio 1, página tal y la tabla, ¿eh? Repito, no repitan ni transcriban todos los datos. Nada más lo van a poner ejercicio número 1, página tal. Ejercicio número 2, página tal. Y el cuadro, la tabla. Ya no me, porque se supone que ya los números ahí van a estar descritos y es lo que les voy a calificar. La tabla debe de ser lo más breve y concisa posible para facilitar su lectura y análisis. Pero esta doble condición de brevedad y concisión tiene un límite. No puede haber omisión de indicadores indispensables en el análisis. O sea, no puede ser tan simple que se me pierdan datos o que me falten algunas consideraciones de los datos que están leyendo. Tanto el encabezamiento de la tabla como las categorías de las variables y los títulos de las columnas de concentraciones numéricas han de ser claros y brevemente redactados, dejando para el pie de las aclaraciones u observaciones. ¿Sí? Ojo, en el pie puede hacer observaciones y aclaraciones como lo vimos con los censos. Cuando los datos se dan en totales acompañados de sus sumandos componentes, se deben colocar siguiendo el principio de lo general a lo particular, es decir, primero se anotan los totales y luego los sumandos componentes. Ver tabla de la población rural y urbana. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que les decía que en el abajito de la cabeza va a poner usted su total y a partir de la raya que las divide son las cantidades que me justifican ese total. Ejercicio página 24. Igual, en todo les voy a estar sugiriendo que vayan haciendo su problemario. Aquí son otros dos, este es uno, este es otro, para que los hagan en su cuaderno y los vayan guardando. Sugerencia, no los vaya a hacer por los dos lados, porque si no al rato no va a tener chance de escanearlos para que salga más rápido el escaneo. Otros ejercicios para que ustedes los vayan haciendo. Aquí hay otros. Aquí van a ser dos cuadros. La información tal como la están leyendo, así como está esta parte, y otra utilizando una unidad de medida adecuada. ¿Sí? Vean la página 25. ¿Qué les sugeriría yo a ustedes? Que para evitar que se me confundan, desde el primer ejercicio, váyanlo haciendo al paso, pónganle pausa y váyanlo haciendo. Pónganle pausa, si no le entendí, pues se pueden ir regresando para que vayan viendo eh, qué no entendieron y cómo lo pueden hacer. O en sus apuntes, ahí están las tablas para que las vayan viendo.